Este, oeste. Las dos direcciones que señalan la frontera entre la vida y la muerte en la civilización egipcia. El Nilo es fuente de vida y también era la fuente de vida de los antiguos egipcios. Karnak y Luxor, la búsqueda de la perfección. Es un lugar mágico donde la historia asienta sus cimientos, donde los dioses y sus encarnaciones humanas, los faraones, han sido adorados y venerados. 3000 años concentrados en un área de más de 5000 kilómetros cuadrados. El culto a Amón, el dios invisible. La construcción, apogeo y decadencia de los templos más grandes y magníficos de la civilización humana. Karnak y Luxor. Vengan al lugar elegido, Ipet Sut, como llamaban los antiguos egipcios al templo de Karnak. Un largo curso de agua separaba a los vivos y los muertos. El Nilo, que fluye de sur a norte, convirtió al antiguo Egipto en el eje principal de la tierra. El curso del sol, de este a oeste, cruzaba esa línea y definía así el universo divino. A Ra, el sol, se le consideraba la manifestación esencial de la energía creadora de vida. Según la tradición egipcia, la orilla oeste, por donde el sol se pone, era el lugar para la regeneración nocturna de Ra. Allí, los egipcios construyeron sus necrópolis. El otro lado, la orilla oriental del río, la zona por donde sale el sol, era el lugar apropiado para la actividad humana y los grandes lugares de culto. Exactamente en esta orilla del río, en el área que limitaba con Tebas, los egipcios ubicaron el centro de energía creadora, el santuario de Karnak. Los egipcios antiguos relacionaban el oeste con los muertos y con la muerte, porque veían salir el sol por el este y se ocultaba por el oeste. Así que construyeron sus tumbas en el oeste. Y todo lo relacionado con su vida cotidiana, especialmente la religión, debía estar en el este. La ciudad de las 100 puertas. Así bautizó Homero a Tebas en la Ilíada, probablemente influido por la majestad de sus templos. Al-Karnak significa ciudad fortificada. El nombre actual del templo deriva del árabe arcaico. El complejo de Karnak, con sus imponentes torres y sus colosales muros, debía parecer una fortaleza a los ojos de los árabes y otros visitantes. Tebas, en el apogeo de su esplendor, era el centro del poder económico y religioso de Egipto. Con la llegada al trono de la 18ª dinastía, Tebas se convirtió en la capital de Egipto y Karnak, el epicentro religioso del país. Solo el templo de Amón ocupaba 230.000 hectáreas. Los hombres al servicio del templo eran más de 80.000. Era un mundo autosuficiente en el que durante siglos los sucesivos faraones quisieron dejar su impronta, añadiendo salas y monumentos. El templo de Karnak no es solo un solo templo, son varios templos construidos desde la época del Reino Medio. Incluso hay restos del antiguo reino, pero la construcción principal es de Sesostris I, faraón de la 12ª dinastía del Reino Medio de hace más de 3800 años. El templo de Karnak es uno de los más grandes construidos en Egipto. Ocupa más de 83 hectáreas y consta de varios templos. El principal estaba dedicado al dios Amón-Ra, el edificio que ven al fondo. Ese es el templo más importante, construido para el dios principal de Tebas.
El templo de Karnak está dedicado a 3 divinidades: Amón-Ra, rey de todos los dioses, Mut, su esposa, y Khonsu, su hijo menor. Las 3 divinidades constituyen la tríada tebana. Este es el templo de Ramsés III, que se encuentra dentro del gran recinto de Amón-Ra en Karnak. Amón-Ra era el más grande de los dioses egipcios del Nuevo Reino. Amón era venerado aquí junto a su consorte Mut y su hijo Khonsu. Mut era una diosa madre. Su nombre se representaba con la imagen de un buitre. Y en la lengua egipcia, esa es la palabra para madre. Khonsu era un dios lunar, responsable del paso del tiempo junto con Tot, el dios de la sabiduría. El núcleo principal de Karnak es el templo de Amón. La estructura del templo está dividida en 2 partes. La primera sigue al eje este-oeste. Cada una de esas partes está dominada por unas altas torres que delimitan el acceso a patios y salas. La segunda parte de la estructura está alineada con el eje norte-sur. El templo continúa en esa dirección entre una serie de 4 torres, las llamadas Propileas del Sur, situadas en una avenida de esfinges que llega al límite del templo de Mut. El núcleo original del templo está rodeado por las 4 torres y la sala de los banquetes o Agmenú. El santuario es un templo formado por salas de estructura telescópica que se estrecha gradualmente para enfocar la atención en la estatua de Amón. Todo el complejo es un templo dedicado al dios Amón. Los antiguos egipcios llamaban a este templo Per Amón, que en escritura jeroglífica significa tierra de Amón, y también Ipet Sut, que significa el lugar elegido. Este es el lugar elegido por el dios Amón. A ti, Amón, Señor del silencio, que oyes el grito del humilde. A ti imploro, porque estoy enfermo. Y una vez ya viniste a mí y me salvaste. Tú que devuelves el aliento a quien lo pierde, libérame de la desesperanza. Tú, Amón, Ra, señor de Tebas. La ascensión de Amón a su papel de líder divino del panteón egipcio coincide con la prosperidad de la ciudad de Tebas. Originalmente, Amón era un dios antiguo y poco conocido. Los teólogos del Reino Medio le dieron un nuevo significado. Amón el invisible, el oculto, el dios trascendente, el rey de los dioses. En paralelo con la política expansionista de los soberanos de la 18ª dinastía, Amón se convirtió en poseedor de inmensas fortunas. Aumentó el poder de los sacerdotes que administraban el culto. Pasó de ser un dios guerrero a ser un dios cósmico mediante la fusión con el dios del sol, Ra. Amón el invisible y Ra, el dios que regulaba las estaciones, se convirtieron en un solo dios. Amón estaba dentro de esta capilla y durante la noche tomaba la apariencia de Khonsu, cuyo nombre venía de Kgines, que significa el que cruza el cielo durante la noche. En el santuario se aprecia una reducción gradual de la luz, de la gran luminosidad del patio a la oscuridad de la celda, desde el extremo del mundo donde se unen el cielo y la tierra al amanecer a la oscuridad del crepúsculo. Pero en el espacio intermedio es donde se expresa la máxima tensión entre la luz y la oscuridad. La sala hipóstila. Estamos en el lugar más importante, la sala hipóstila del templo de Karnak. Me gusta venir aquí a menudo y cuando contemplo las columnas, las inmensas columnas, me siento muy pequeño.
Esta sala la empezaron a construir Ramsés I y Seti I, abuelo y padre de Ramsés II, quien terminó la construcción de esta sala hipóstila, que consta de 134 grandes columnas en 14 filas. El gran atrio hipóstilo fue creado por voluntad de Amenhotep III. La columnata central está flanqueada por 122 columnas de proporciones más pequeñas. La diferencia de altura entre la nave central y los dos corredores iluminados por el juego de luces de las ventanas abiertas en la piedra caliza le da una poderosa característica simbólica. La luz divide en dos zonas los inmensos pilares y deja la parte inferior en la sombra, lo que los hace parecer más altos. La intención psicológica de este complejo era provocar cierto temor y respeto a la divinidad. La sala hipóstila tenía un techo que dejaba abierto un espacio para que entrara la luz. Era increíble. Imagínenlo. Cierren los ojos e imaginen cómo era en el pasado. Piensen en esta sala con un techo y que llegan a este lugar con el corazón palpitante, sobrecogido por la magia del lugar. La sala hipóstila del templo de Karnak es una de las mayores y más complicadas columnatas que se han construido. En su edificación intervinieron varios soberanos de la dinastía de Ramsés, en particular Seti I y Ramsés II. Las 134 columnas representan rollos de papiro. El efecto de repetición de las imágenes se acentuaba por los vivos colores que debían contribuir a facilitar la ósmosis entre el edificio y la naturaleza. Las 12 columnas centrales de la nave principal, de 22 metros de altura, incluyendo el ábaco, terminan en un capitel con forma de flor de papiro. Y las 122 columnas de los corredores, con una altura de 18 metros, tienen capiteles con forma de capullo. La alineación de la nave central del salón principal del templo subraya la función de paso hacia el santuario. Otro eje, perpendicular al primero, divide el espacio en dos mitades y comunica el salón con el templo de Mut mediante dos puertas laterales. Si el mundo era el caos, el templo era el centro donde se aseguraba el orden de las cosas. Para conseguirlo debía garantizarse protección al dios, alimentándolo, vistiéndolo, rezándole. Cuidando su imagen, los sacerdotes aseguran la continuidad del orden cósmico. Estoy ante el lago sagrado del complejo de Amon-Ra en Karnak. Según el mito egipcio de la creación, antes de ser creado, el mundo era oscuro y cubierto de agua. Y este lago es la representación simbólica dentro del complejo que representa el cosmos como el orden primigenio del que surgió la creación. También era muy importante en la vida del templo. Algunos egiptólogos creen que los sacerdotes venían aquí al amanecer para hacer las abluciones rituales antes de empezar sus actividades diarias. Los ritos del templo estaban determinados por la posición del sol y tenían tres fases: el amanecer, el mediodía y el ocaso. Antes del amanecer, los sacerdotes se lavaban en el lago sagrado para purificar su cuerpo. Después abrían el tabernáculo, retiraban el velo del rostro del dios y lo ofrecían a la luz entonando la oración de la mañana. La fusión entre el dios y la luz culminaba a mediodía. La estatua del dios se llevaba a una cámara sin techo de la parte superior del templo y allí recibía el abrazo regenerador del sol. En Karnak, este rito probablemente tenía lugar en una de las salas del Akmenú,
a la que se accedía por una escalera que partía de la esquina sureste de la habitación. Es un edificio distinto que hizo construir Thutmosis III. En el centro hay un salón con estructura de basílica de unos 40 metros. Los 5 corredores y la nave se sustentan sobre columnas de piedra. Es una estructura innovadora para la época, pensada expresamente para la fiesta del Jubileo Real, la fiesta de Sed, la renovación del poder real del faraón. Es una zona para honrar a los reyes, lo que se demuestra por la lista de soberanos colocadas en la entrada y los adornos de las 2 capillas situadas al norte y la sala de la luz del sol. Para entrar en este ambiente había que estar iniciado en el culto de Amón y su reencarnación humana, el rey. El mismo acceso al santuario, a través de un pasaje 85 centímetros más alto con respecto al nivel del suelo, añade una trascendencia misteriosa al culto. Al entrar en el santuario, se encuentra un complejo en el que destaca el llamado jardín botánico. Bajorrelieves que representan plantas, frutas y animales exóticos que Thutmosis III halló en el 25º año de su reinado en el país de Retenu. Las 4 columnas fasciculadas son a la vez la representación simbólica de los puntos cardinales, el mundo representado ante su demiurgo, Amón-Ra, cuya capilla secreta se ve entre las 2 columnas centrales. En la dicotomía entre la luz y la oscuridad, Amón-Ra encontró su contrario en Honsu, el dios de la luna. Honsu era hijo del dios Amón y Mut, y dentro de este complejo construyeron un templo aislado para este dios. Fue edificado durante el reinado de Ramsés III y las obras continuaron hasta el final del período ptolemaico. El santuario dedicado a Honsu fue construido por Amenhotep III, probablemente ampliando una capilla ya existente. El templo está formado por un patio cerrado por 3 lados y un pórtico con 2 filas de columnas en forma de papiro con capiteles como capullos cerrados. Sigue el atrio hipóstilo iluminado por ventanas enclaustradas. Luego hay 2 vestíbulos y unas salas destinadas a los ritos diarios. Se llega al tejado por una escalera. Aquí, los sacerdotes observaban el cielo y las estrellas para señalar los días para los ritos del calendario litúrgico. Honsu era un dios lunar, la extensión de la luz fundamental. La noche es de la luna, los planetas y las estrellas. En el cercano templo de Opet también se celebraba el nacimiento de la luz. Opet, la Madre Divina, la diosa hipopótamo patrona de los partos, es la receptora de este edificio extraordinario construido con bloques de piedra que empezaron a edificar Thutmosis III y Amenhotep II y que terminó en la época de los Ptolomeos. En los cimientos descubrimos que los arquitectos que construyeron este templo reciclaron muchos bloques de monumentos de épocas anteriores y los reutilizaron en la construcción de este templo. También encontramos muchas estatuas y también unas escaleras del tiempo del Reino Medio que indican que la construcción empezó durante ese periodo. Durante la edificación del templo de Karnak y durante el periodo ptolemaico, se hicieron mejoras y destruyeron lo que había antes, relieves e inscripciones únicos. El templo está compuesto de un vestíbulo y unas 12 salas dedicadas al culto misterioso. Un equipo de restauradores del Instituto de Estudios Franco-Egipcio
trabaja en la restauración de los relieves de las paredes de los templos de Luxor y Karnak. Estamos en la sala norte de Opet, del templo de Opet, en el que estamos trabajando desde hace un par de años. Empezamos en esta sala porque tal vez es la más simbólica de todas ellas. Se representa la resurrección de Osiris, que vemos ahí. Es ese hombre tendido en su cama que va a engendrar un hijo con Isis. Y en la pared de enfrente está representada la infancia de Horus, de Osiris y de Isis. En un año de trabajo, los restauradores han limpiado las pinturas de la sala norte del templo, han renovado la planta de las 5 cámaras principales y han reforzado las paredes de la torre principal. El trabajo se ha hecho en 2 partes. La primera han sido las obras de limpieza. Primero una limpieza química y luego una limpieza mecánica. La limpieza química se ha hecho con carbonato de amonio y metilcelulosa. Y la mecánica con chorros de arena muy fina. Ahora se aprecia la diferencia comparándolas con el estado anterior de las paredes, que estaban negras, igual que esta parte del techo. Los terrenos del templo de Karnak están atestados de edificios religiosos. Separado del recinto de Montu y Mut, del que queda muy poco, en el área occidental se alza el templo de Ptah, que construyó Tutmosis III. El santuario está dividido en 3 capillas decoradas con relieves del faraón. El central está dedicado a Ptah, rey de la tierra. El de la derecha a la diosa leona Sekhmet, esposa de Ptah. La última capilla era para la coronación del soberano. En la misma área hay un templo dedicado a Osiris, Hekayet, Señor de la Eternidad. Estamos en uno de los lugares más sagrados dentro del recinto del templo de Amon-Ra, en la capilla del dios Osiris, Hekatiet, que significa Dios Osiris, gobernador de la eternidad. Esta capilla se empezó a construir durante la 21ª dinastía, y aquí podemos ver una de las escenas más importantes. La diosa, esposa de Amón, le ofrece 2 cuencos, que en la egiptología llamamos los nuevos cuencos del dios Amón. Y junto a esta hay otra escena del dios Amón, con sus largos báculos. Debajo vemos a la reina ofreciendo los 2 cuencos al dios. Y detrás está uno de los símbolos arquitectónicos más importantes de la antigua religión egipcia, la puerta eterna del dios Osiris. Aquí se ven las 7 puertas que los antiguos egipcios representaron en esta capilla. Entrar en el templo de Karnak es como volver atrás en el tiempo. Al contrario de lo que se podría pensar, el grupo de edificios del oeste, que desde la sala hipóstila conducen a la entrada, es más reciente.
De hecho, el espacio entre la tercera torre, construida por Amenhotep III, y la primera, que es de la era tolemaica, nos permite cruzar en pocos metros varios siglos de historia. El inmenso atrio de columnas es el resultado de las obras llevadas a cabo por Seti I y Ramsés II, entre otros, y la segunda torre fue diseñada por Horemheb y finalizada por Ramsés I. En el inmenso patio que está entre la primera y la segunda torre se encuentran los templos de Seti II y Ramsés III. Dentro del patio también estaba el gran kiosco de Taharqa, del que solo queda una columna en forma de papiro. A partir de un núcleo que data del Reino Medio, los sucesivos faraones fueron añadiendo monumentos y derruyeron o modificaron parcialmente las estructuras ya existentes. Los ejemplos más evidentes de esta práctica se observan en el Museo al Aire Libre de Karnak. Los bloques de la capilla roja de Hatshepsut, desmantelada por su hijastro Tutmosis III y reconstruida ahora parcialmente, se utilizaron para alzar las tres torres. La capilla es famosa por su color rojo, atribuible al uso de bloques de cuarcita tallados en diferentes formas. El blanco es el color que distingue el kiosco de Sesostris I, reconstruido a principios del pasado siglo con los bloques de la tercera torre. El kiosco está rodeado por dos rampas y sostenido por 16 columnas en sección cruzada. Este es uno de los primitivos monumentos de Karnak que han sobrevivido. Fue construido por el primer monarca del Reino Medio, Sesostris I, con ocasión de la primera fiesta de Set, que era una especie de jubileo en el que los reyes reafirmaban su derecho a gobernar y que se celebraba a los 30 años de ocupar el trono. En el interior hay más de 60 escenas que hacen referencia a la fiesta del jubileo de Sesostris I y la imposición de la corona hecha por el dios. El kiosco de Sesostris I tenía otra función. Era uno de los depósitos de la barcaza sagrada. Es conocido como el muelle, el santuario de la barcaza o el puerto de salida. La tríada tebana, Amón, Mut y Honsu, eran viajeros, como muchos dioses del antiguo Egipto, y en algunos rituales de los festivales anuales salían de sus santuarios y viajaban fuera del templo al mundo exterior. Utilizaban barcazas, grandes barcazas ceremoniales, en los que la imagen divina se situaba en un lugar oculto a las miradas cuando salía del templo. En Tebas, la barcaza procesional era llevada a hombros de los sacerdotes y albergaba la estatua sagrada de la tríada tebana, que se transportaba desde el templo de Karnak al cercano templo de Luxor en un viaje de gran trascendencia simbólica. El punto de partida de la procesión era el santuario de cuarcita rosa que ordenó construir el rey macedonio Filipo Arrideo con los restos del de Tutmosis III. En el centro de la cámara hay un bloque de granito donde reposaba la barcaza sagrada. El dios Amón, que vivía en el Ipet Sud, el lugar elegido, también llamado Templo de Karnak Per Amón, el lugar de Amón, embarcaba en el bote sagrado. Los sacerdotes cargaban el bote encabezados por el sumo sacerdote y luego navegaba desde el sur del Nilo para visitar a su esposa Mut en el templo de Luxor. Y para los antiguos egipcios, ese momento significaba la fertilidad. La barcaza era llevada a hombros por los sacerdotes y luego viajaba por el agua y también por tierra. Se hacían preguntas al oráculo a lo largo de la ruta y las respuestas se daban inclinando la barcaza a uno u otro lado, según si era positiva o negativa, y así es como respondía el oráculo. Todos los años, con ocasión de la fiesta de Opet, la estatua del dios Amón salía del santuario de Karnak y se llevaba en procesión a la capilla del sur, al templo de Luxor. La misma procesión podía llevarse a cabo de dos maneras.
La primera por tierra. La barcaza salía de su almacén y luego giraba a la izquierda en dirección sur y se dirigía hacia el templo de Luxor. La segunda por el río. Aprovechando la crecida del Nilo, que en septiembre alcanza su nivel más alto, la barcaza hacía su entrada triunfal en el templo. Todas las procesiones iban al templo de Luxor, hacia el sur, y pasaban por esta avenida. Originalmente, a principios del Reino Nuevo, es posible que fuera un canal navegable para los barcos de los dioses. Más tarde se pavimentó y se bordeó con esfinges. Algunas aún están aquí. Cerca del templo de Luxor, las esfinges tenían formas diferentes, algunas tenían forma humana, y fueron construidas por Nectanebo I, un rey del último periodo. La procesión está representada en las paredes de la gran galería de Luxor. Por las calles y las orillas del Nilo, sacerdotes, soldados, bailarinas y músicos acompañaban a pie a la barcaza. Era una fiesta magnífica, una de las escasas oportunidades en que lo público y lo privado, lo divino y lo humano, la élite y la gente común encontraban la síntesis ideal. Antes de llegar a su destino final, las barcazas de la tríada tebana se detenían en lugares designados a ese propósito. Estoy dentro de uno de los 3 santuarios de las barcazas que se encontraban dentro del primer patio del templo de Luxor. Las imágenes de los dioses que podían trasladarse llegaban hasta aquí en una larga procesión desde Karnak al templo de Luxor. Este es el más occidental de los 3 santuarios, que están uno junto a otro. Y este era el de la barcaza divina de Mut. Aquí se ven unas imágenes de Mut recibiendo las ofrendas del rey. Es la imagen de Mut, que además, por su nombre, reconocemos por su imagen. Lleva el tocado de plumas de buitre que la identifica como diosa madre, y la corona doble del Egipto unido, como se ve en la escena. Y aquí, en esta otra pared, aparece el rey haciendo ofrendas a la diosa Mut. Evitar la muerte a través de la concepción de la vida. El lugar donde empezó la vida en Tebas es el templo de Luxor, la casa de las mujeres de Amón-Ra, donde visitaba cada año a su esposa Mut para unirse a ella. Amón-Ra adquiere la apariencia de Amón-Min, un hombre con el falo erecto adornado con el mismo casco de Amón y un látigo en la mano. Están viendo el templo de Karnak, una de las casas de Amón. Es el hogar de Amón, pero también de su esposa Mut. Amón hace ese viaje todos los años y llega en su barco sagrado acompañado del sumo sacerdote, siguiendo el Nilo hasta aquí, que para los antiguos egipcios representaba la fertilidad. Ipet Resut es el harén del sur. Incluso las paredes de este templo cuentan la historia de quien las quiso, las modificó, las usurpó y las abandonó. El primer núcleo del santuario se remonta a la 12ª dinastía, pero el templo de Luxor adquirió su definitivo y característico aspecto durante el reinado de Amenhotep III y Ramsés II. La mayor parte de lo que vemos hoy es obra de un rey del nuevo reino, Amenhotep III, desde el Santo de los Santos, las cámaras de la parte posterior, hasta una serie de santuarios y otras dependencias en el Patio del Sol y la columnata de la procesión. El gran patio delantero y los pilones de la fachada del templo fueron obra de Ramsés II, que cambió el eje de ese patio para que la procesión fuera directamente a Karnak. Había nacido el lugar de la fertilidad y la vida mediante rituales públicos como la fiesta de Opet, pero también en privado ante las personas que tomaban parte en el evento, lejos de miradas indiscretas, como en uno de los lugares más significativos de todo el complejo, la Sala del Nacimiento.
En esta área, ubicada al final del templo, se celebraba el divino nacimiento del rey y la boda sagrada que unía a Amón con la reina y daba a Egipto su guía celestial, el faraón. Estoy en la habitación del templo de Luxor, donde nació Amenhotep III. En la teología real egipcia era un concepto importante el hecho de que el rey fuera hijo del dios Amón-Ra. La forma venerada aquí era la forma de Amón, quien engendraba al nuevo rey. Las escenas de la pared occidental de esta habitación cuentan la historia en una serie de viñetas que van de un lado a otro de la pared y de arriba a abajo. La historia empieza en esta esquina, donde Amón-Ra escoge a la mujer que gestará a su próximo hijo. Aquí tenemos el dios Amón. Y esta es la reina Mut. De hecho, elige a la reina de Egipto muy acertadamente, porque el dios Tot, en esta próxima escena lo reconocemos por el ibis de su tocado, conduce al dios Amón al interior del palacio real, a la cámara del lecho de la reina. Amón despierta a la reina con su embriagador aroma y luego la acoge en su abrazo divino. Aquí está la reina y Amón sentado en la cama. En la próxima escena, Amón dice al dios Num, el dios alfarero, que modele al nuevo rey. Y lo vemos aquí, en esta viñeta. Modela al rey y al doble del rey, Suká, que es la fuerza de la vida. Y aquí ayuda a Thor. Y la escena continúa en la siguiente viñeta. Tot anuncia a la reina que está embarazada. Y luego, en compañía de varios dioses, da a luz a un niño aceptado por Amón. Su esposa Mut y su hijo Honsu, como nuevo rey, y en la parte superior de la viñeta vemos la escena de la purificación, donde otros dioses dan la bienvenida al rey. La parte más interior del templo, dedicado por Amenhotep III al culto del dios, ha sufrido pocos cambios en el transcurso de los siglos. Los más importantes los hizo Alejandro Magno, que quería insertar una nave en el santuario de la Barcaza, eliminando las 4 columnas, y abrir un pasaje para conectarlo al santuario de la estatua. Este templo siguió siendo importante durante todo el periodo faraónico, y en la era grecorromana, cuando Alejandro Magno gobernaba Egipto y dirigía el culto de los dioses y se convirtió en un auténtico faraón, construyó el santuario de la Barcaza, que está a la derecha. Y como pueden ver, en los muros está él, representado con la iconografía tradicional, igual que otros faraones que adoraban al mismo dios y que fueron venerados aquí durante miles de años. El templo de Luxor es un testigo singular de la estratificación histórica. Después de la dominación griega, en los cimientos quedan vestigios evidentes de los romanos. En la cámara que precede al santuario quedan restos de pinturas que probablemente se remontan a la era de Diocleciano. Esta es una representación de los 4 emperadores que aparecen como dioses ante sus soldados. El culto a Amón-Ra llegó a su fin, pero la vida religiosa del templo de Luxor estaba muy lejos de terminar. Durante la era romana, este espacio fue transformado en un templo para la corte imperial. Las habitaciones traseras fueron separadas con estos ábsides, y esta habitación fue enyesada y cubierta de frescos. Todo el templo era parte de la curia romana. Durante la era cristiana se construyeron varias iglesias alrededor y dentro del templo. Parte de una de ellas todavía existe hoy dentro del gran patio de Ramsés II. Encima de esa iglesia, en el siglo XIII después de Cristo, se edificó la mezquita de Abu al-Hagag. Tebas, ejemplo para todas las ciudades. El agua y la tierra estaban en ti al principio. La arena rodeaba los campos.
pero ocupó su lugar en una alta posición. Y luego existió la tierra. Después apareció la humanidad y fundó las ciudades y les dio un nombre. Y cada una de ellas recibe su nombre bajo la vigilancia de Tebas, el ojo de Ra. Todas las ciudades están bajo su sombra y son magníficas a imagen de Tebas. Hoy, después de 3000 años, Tebas ya no existe. Al este del Nilo, en la que una vez fue considerada la ciudad de los vivos, quedan los restos de los templos de Karnak y Luxor. Los egipcios los construyeron para usarlos como centros religiosos. Después otros pueblos les dieron otro sentido y otro uso. O los abandonaron a su suerte. Durante el siglo pasado se emprendió una larga fase de restauración para devolver a estos lugares su antiguo esplendor. Al oeste del Nilo, en la ciudad de los muertos, se encuentra la necrópolis de Tebas, el lugar por excelencia del misterio, el lugar inaccesible. Aunque los templos fueron públicos en cierto modo, las tumbas debían ser privadas. Hoy los vivos y los muertos tienen un destino común. Oleadas de turistas llegan todos los años a visitar los templos y las necrópolis. El deseo de conocer y de medirse con la historia ha dado siempre sentido a estos lugares. Pero el misterio y la fascinación que emanan de ellos permanecen intactos, como signo de que la civilización egipcia nunca morirá. Estamos en la sala norte de Opet, del templo de Opet, en la que estamos trabajando desde hace un par de años. Empezamos en esta sala porque tal vez es la más simbólica de todas ellas. Se representa la resurrección de Osiris, que vemos ahí. Es ese hombre tendido en su cama que va a engendrar un hijo con Isis. Y en la pared de enfrente está representada la infancia de Horus, de Osiris y de Isis. Se han limpiado los sedimentos y las sales que cubrían las paredes con una capa muy gruesa. Hemos hecho un buen trabajo de limpieza y las hemos restaurado un poco, aunque no del todo. La limpieza se ha hecho en dos partes. La primera han sido las obras de limpieza. Primero una limpieza química y luego una limpieza mecánica. La limpieza química se ha hecho con una mezcla de carbonato de amonio y metilcelulosa. Y la mecánica con chorros de arena muy fina.
Ahora se aprecia la diferencia comparándolas con el estado anterior de las paredes, que estaban negras, igual que esta parte del techo. Como pueden ver, tardaremos unos 11 meses en acabar esta habitación. Pero en realidad no solo trabajamos en esta. Además, estamos trabajando con los talladores que están haciendo otras restauraciones. Y es difícil hacerlo conjuntamente. Eso es todo. Es el lugar de nacimiento del dios Amón-Ra, y por eso el templo de Luxor estaba considerado uno de los lugares más sagrados de Egipto. Probablemente aquí ya existía un templo en el Reino Medio, pero lo que vemos hoy es principalmente obra del faraón Amenhotep III del Reino Nuevo. Desde los santuarios interiores del extremo sur a una serie de santuarios y salas del Patio del Sol y la columnata de la procesión. El gran patio delantero y los pilonos que dan forma a la fachada del templo fueron obra de Ramsés II, que cambió el eje de ese patio con el propósito de que la procesión fuera directamente a Karnak. El culto a Amón-Ra se celebró aquí durante el periodo faraónico e incluso en la época grecorromana. Estamos en el interior del santuario de una barcaza construido por Alejandro Magno. Cuando ocupó Egipto, se adaptó a las costumbres y los cultos locales. Aquí le vemos con el vestido tradicional de un faraón que venera a Amón-Ra, como se había hecho aquí durante años. En Egipto se hacen importantes descubrimientos. Siempre digo que lo que hemos descubierto hasta ahora es el 30% de los monumentos egipcios y que todavía hay enterrado bajo el suelo un 70%. ¿Cómo se descubrió lo que vemos ahora? Fue posible gracias al programa para el templo de Karnak. Cuando se emprende una obra, a veces hay que derribar casas, tiendas, estacionamientos, pero gracias a eso se descubren edificios muy importantes debajo de esas casas. En esta zona se habían construido tiendas. Cuando se inició el programa, trasladamos esos negocios y empezamos las excavaciones. Miren el resultado. El descubrimiento más importante son los baños ptolemaicos. Y como ven, en cada uno hay asientos. Y en estos asientos podían instalarse unas 16 personas. ¿Por qué los egipcios del período ptolemaico tenían baños como estos? Se debe a que la gente tenía que sumergirse en el agua de estos depósitos antes de entrar en el santuario romano para venerar a Amón. Y ellos también tenían que entrar aquí, purificarse para entrar en el templo y estar limpios ante el Dios. Esto es único. ¿Cómo hemos datado esta estructura? Basándonos en la cerámica y también en las monedas. Se ha encontrado un tesoro escondido, 360 monedas, en uso desde la época de Ptolomeo II a Ptolomeo VI. Ha sido asombroso encontrar un tesoro escondido en estas ruinas, sobre todo este tipo de monedas. Siempre habíamos creído que frente al templo de Karnak había un canal conectado con un puerto del Nilo, pero la excavación ha demostrado que no era así, sino que aquí había un muro de contención de 260 metros de longitud que iba de un lado al otro. Tal vez este lado se empezó en el período ramésida y el otro durante las dinastías XXI y XXII, porque se ha encontrado el nombre de un rey llamado
Taharka y 2 ramas descendientes. Y posiblemente ese muro se construyó para proteger el templo durante las inundaciones. Tal vez el agua del Nilo llegaba hasta el templo y lo inundaba. Y los egipcios del último período, tal vez en el período ramésida, construyeron un gran muro que iba hasta el lado sur de unos 260 metros de largo. Esto ocurre siempre cuando apartas la arena y excavas. Haces descubrimientos asombrosos, y este es el más reciente, realizado por una expedición egipcia delante del templo de Karnak.